no tiene sentido. Lo que no acabo de entender mucho es la disposición de esas farolas que iluminan el interior del edificio. No sé si están hechas precisamente para eso, para que puedan, bueno, pues ahorrar en la factura de la luz a través de la luz que llega de las farolas. Aquí hay una permanente confusión entre el ámbito público y el ámbito privado, y lo que es mi casa y lo que es mi seguridad privada y lo que son los fondos de los contribuyentes que están financiando todo esto. Y por desgracia, esto quizás sea anecdótico, pero se extiende a muchas otras... Bueno, quiero poner un ejemplo. El anterior director del CNI, que fue un señor puesto por Bono, tenía en su chalet, con la excusa de medidas de seguridad, unas obras extraordinarias que fueron denunciadas por los propios agentes del CNI porque les parecía escandaloso que con fondos públicos un señor se hubiera hecho una reforma a fondo de su chalet. Cambiar los cuartos de baño y la cocina, ¿no? Cuidadito, con la excusa de la seguridad. En fin, se reformó la cocina. Eso se llama patrimonialización del Estado, es decir, me apropio del Estado para mis usos particulares, pero eso sí, quien paga es el contribuyente. Oye, vamos a hablar de Donald Trump. Saben que no le tiembla el pulso. Esta madrugada ha destituido al fiscal general, a la fiscal general, por rechazar su veto a los inmigrantes. Sally Killian estaba en funciones, había sido nombrada por Obama y bueno, era cuestión de tiempo que la cesaran, pero al decir, criticar, arremeter contra esa orden ministerial de Trump, bueno, pues considera Trump que ha traicionado al Estado y la ha despedido de manera fulminante. Nueva decisión polémica de Donald Trump. Hablamos de la destitución fulminante de la fiscal general en funciones, Sally Yates. El motivo, cuestionar la legalidad del veto a inmigrantes impuesto este fin de semana por la nueva administración republicana. En este comunicado, la Casa Blanca afirma que Yates ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a cumplir una orden diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos. La ya exfiscal, nombrada bajo la presidencia de Barack Obama, había ordenado a los abogados del Departamento de Justicia que no hicieran cumplir la orden ejecutiva de Trump. Desde las filas demócratas se defiende la figura de la fiscal. El imperio de la ley y la moral es más importante que la política de un momento y de los edictos impulsivos de un gobernante que no entiende esa ley. El propio Obama ha roto su silencio con este comunicado. Los ciudadanos ejerciendo su derecho constitucional de manifestarse, organizarse y hacer que sus voces sean oídas por los cargos electos es exactamente lo que esperamos ver cuando los valores americanos están en juego. El presidente discrepa de la idea de discriminar a las personas por su fe o religión. En su línea habitual, Trump ha contestado con un tuit. Los demócratas están retrasando mis nombramientos gubernamentales por razones puramente políticas. No hacen más que obstruir. Ahora tenemos una fiscal general de Obama. Las protestas al veto de Trump a los migrantes y refugiados se multiplican. 100 diplomáticos estadounidenses lo han plasmado en un escrito. Y grandes empresas como Apple, Facebook o Google recuerdan que sus empresas han triunfado gracias a los emigrantes. Además, artistas de todos los ámbitos alzan su voz para recordar que Estados Unidos es una nación de inmigrantes. America is a nation of immigrants, and we find this anti-democratic and fundamentally un-American. Juan, ¿qué está pasando en la bolsa? Porque es verdad que en los primeros días había subido mucho, hasta un 10% tras la victoria de Trump, pero esta semana está bajando y dicen que en parte atribuible a este veto migratorio. Las tecnológicas se han revelado. No, hombre, evidentemente había un buen entendimiento entre una gran parte del empresariado estadounidense y Donald Trump, porque si algo ha dicho Trump es a las empresas estadounidenses les vamos a facilitar que puedan desarrollar sus actividades y que puedan ganar dinero precisamente para que todas vengan a invertir aquí, pero ahora lo que estamos viendo es que quizá las relaciones pueden ser como parecía que iban a ser en campaña, bastante tirantes y bastante enfrentadas entre algunos directivos de las tecnológicas y el gobierno. En última instancia no sabemos qué va a pasar exactamente con Donald Trump. Tiene ideas económicas que son muy buenas, tiene ideas económicas que son repugnantes y muy malas, y por tanto el saldo neto de qué suceda en la economía estadounidense es incierto, y la bolsa evidentemente también responde ante esa incertidumbre. Cuando parece que las cosas no van a ser tan malas como se pensaba, la bolsa sube, y cuando se ve ese enfrentamiento, pues la bolsa evidentemente. Hasta Goldman Sachs, que es, digamos, una empresa muy sistema, ha criticado a Donald Trump, ¿no? Sí, es que, a ver,
el endurecimiento de la política migratoria tampoco hay que exagerar, es decir, la política migratoria de Estados Unidos es tremendamente restrictiva y por desgracia lo es, y Donald Trump la ha vuelto algo más restrictiva. Ha salido Obama criticando a Trump y no olvidemos que Obama hace apenas 3 semanas retiró la política pies secos, pies mojados, por la cual va a deportar a todo cubano que pise suelo estadounidense a una dictadura socialista como es la dictadura cubana. Por tanto, algo de hipocresía de Obama hay, teniendo razón en el fondo. Es decir, es verdad que Estados Unidos es una nación de inmigrantes, es verdad que gran parte de la riqueza de Estados Unidos depende o deriva precisamente de haber sido una nación de inmigrantes, es verdad que la inmigración es un valor que tenemos que abrazar en un mundo de personas con derechos individuales iguales para todos, pero no exageremos las diferencias que ha implantado Trump. Trump tomó una medida absolutamente nefasta, que fue impedir la entrada a ciudadanos que eran residentes legales permanentes en Estados Unidos. Con su green card. Efectivamente. Y eso, afortunadamente, a través de las presiones ya lo ha retirado. Las otras medidas que todavía no han retirado son muy malas, pero son continuistas, con una política muy sorprende restrictiva. es la improvisación, Bueno, ¿no? sí, exactamente. Estas medidas. Las medidas pueden ser acertadas o desacertadas. A mí me parece que las que está tomando son la mayoría desacertadas, pero me preocupa mucho más la manera en la que las está tomando. Es decir, Trump se está comportando como un presidente autoritario. Gobierna por decreto. Sí. Antes por tuit, ahora por decreto. Exactamente, gobierna por decreto. Es decir, todo este caos que se ha creado en los aeropuertos está condicionado por esa manera de gobernar. Es decir, no modifica las normas para endurecer la restricción a los inmigrantes, que podíamos estar en desacuerdo con ello. No, toma una orden ejecutiva que lleva consigo el que una juez, la fiscal general, 16 fiscales más se hayan rebelado. Es decir, ¿qué está pasando en la sociedad americana? Eso no tiene precedentes. Que un presidente anterior, con 8 días de diferencia, salga públicamente a criticar las decisiones, eso no tiene precedentes. Es decir, no hay precedentes en la división que ha provocado Donald Trump en Estados Unidos. Y eso a mí me parece gravísimo. Casimiro, desde luego Trump está gobernando por decreto y podemos tildar eso de autoritario. Yo, de hecho, lo tildo. Es decir, cualquier persona que crea en la separación de poderes no puede permitir que el gobierno emita mandatos sin pasar por el Congreso, pero está gobernando por decreto como gobernó Obama por decreto y como gobernó Bush por decreto. De hecho, si Trump está teniendo tan fácil desmontar todo el legado de Obama, es porque Obama construyó todo su legado a través de decretos y, evidentemente, para eliminar un decreto solo necesitas otro decreto. Si Obama hubiese pasado por el Congreso, que no podía, evidentemente, porque los republicanos le bloqueaban, ahora Trump lo tendría mucho más difícil, porque tendría que pasar todo el trámite del Congreso para derogar las normas aprobadas por Obama sonreía. Es que este es un dolor. Bueno, es decir, pero deportaba más que nadie. Este hombre se levanta un poquito de acuerdo con eso. A las 6 o las 7 de la mañana hora americana. ¿Cuál era la principal crítica del Partido Republicano a Obama? Usted gobierna por decreto. Bueno, claro. O sea, es que claro. Se actúa todos gobiernan por decreto y cuando gobierna uno por decreto a los otros no les gusta. Y al revés. Y nadie tiene que gobernar por decreto. Todos que se sometan al imperio de la ley. Pero actuó como en su papel del aprendiz en el programa televisivo que le hizo famoso. Usted fuera, está despedido. Sí. Que es el papel de que le ha tocado a la fiscal general. Es decir, podría, si estaba de salida, puedes esperar, guardar un poco las formas, no provocar, ¿no? Parece que le provoca. Yo reconozco, yo me equivoqué porque yo pensaba que este señor solo era populista, que había llegado utilizando el populismo al poder y que lo iba a bajar. Para nada. Lo que vemos es un exceso de testosterona. Es decir, actúa como el macho alfa que siempre ha querido ser. Está todo el mundo pendiente de él porque a nivel de política internacional, a nivel de política económica, las empresas que han salido, el otro día escuchaba a un analista económico decir, mira, hacer el muro en México es como hacer un muro en mitad de una planta de Ford, porque hay piezas que cambian de frontera 6 veces antes de hacer el automóvil. Esto es una locura. Se nota mucho, si me permitís, se nota mucho que no es un político, y en esto lo digo a favor de los políticos, y que sus principales y que sus principales asesores tampoco. Estamos hablando de la posibilidad de gobernar por decreto. No, eso no es ilegal. Se gobierna por decreto porque es una figura igual que existe en España, claro que puede gobernar por decreto. No es lo mejor ni lo más. Claro, pero no hay ninguna ley que lo prohíba.
pueden gobernar por decreto, y está francamente mal. Creo que lo más preocupante es que no es consciente, tampoco los que le rodean, insisto, que el núcleo duro no vienen de la política, sino de la empresa privada, no están midiendo las consecuencias de sus actos. A mí esto me parece gravísimo, está poniendo patas arriba el tablero internacional, creando tensiones con sus socios europeos, con Occidente, también con Canadá, Reino pero Unido. supuesto, Hemos visto unas protestas tremendas en Londres. Con Europa, en un momento especialmente peligroso para la seguridad del mundo, tanto por el norte con Rusia, con otro imprevisible, aunque Putin sí sabe las consecuencias, y por el sur, por el terrorismo yihadista. Yo creo que está creando unos problemas de seguridad económicos muy importantes, lo habéis dicho, las tecnológicas, está Silicon Valley patas arriba. También diciendo, pero no se sabe. Es verdad que los negocios de Trump son inmobiliarios y casinos. No, pero tiene muchísimo dinero invertido en tecnológicas. También en tecnológicas, en Amazon, en efectivamente. Debe de tener dinero en todo. Yo insisto en las consecuencias. Yo creo que hablaremos mucho a partir de ahora de la figura de Bannon. Yo fíjate que... de Bannon. ¿Quién está al servicio de quién? Creo que está midiendo las consecuencias bastante. Lo que pasa que no sé si estamos viendo toda la imagen. Es decir, Trump está utilizando en gran parte estas formas casi autoritarias como estrategia negociadora. Y los que están enfrente de Trump también lo están haciendo. Es decir, ¿por qué está habiendo estas protestas masivas? Para amenazar a Trump y decirle, usted no se sobrepase. Y Trump está diciendo, yo soy muy chulo y me voy a sobrepasar todo lo que necesite. Esa es la tesis de Carlos Slim. Y no voy a ceder. Carlos Slim, que está acostumbrado a negociar y además es la cuarta fortuna del mundo, dice, Trump funciona como los grandes hombres de negociación. La obra básica... La bravuconada inicial, efectivamente, para que luego nos pongamos de acuerdo. Pero es que la obra básica de Trump es el arte de negociar. Estamos como decía Anabel, estamos en política, no estamos en una negociación de una empresa con otra, a ver quién se queda con una... pero es que él está en política ahora, no está en el grupo Trump. Entonces, claro, un presidente de los Estados Unidos que llega y lo primero que hace es cuestionar la profesionalidad de los servicios secretos, pues mire usted, así no se hacen las cosas. O sea, no se hacen las cosas de esa manera, porque tú puedes cambiar al responsable de la CIA, estás en tu derecho de cambiarlo, pero no cuestionar el trabajo de la CIA y de los servicios de seguridad, atribuyéndoles sin datos que han participado en una operación contra ti. ¿Qué es lo que ha hecho Trump? Y no jugar con las personas, no negociar con las personas. No, claro, ayer, no lo estoy defendiendo. Los economistas tendéis a hacer ejercicios como si las personas no tuviesen nombres y apellidos. Si yo no estoy defendiendo esa estrategia, estoy describiéndola. Veíamos la historia de una familia que venía de Irak con su niño que tenía cáncer, que estaban a punto de entrar en Estados Unidos y que no habían podido hacer. Si yo te he dicho que la dice, no, yo presento para negociar desde la fuerza. Oiga, que está jugando con personas, con nombres y apellidos. Que sí, que es muy criticable que lo haga, pero digo que es lo que está haciendo. Que no digamos que no valora las consecuencias, digamos que no le importa implicar a todas las personas y el daño que está generando para negociar. Y la onda expansiva nos llega aquí, porque ayer en la Asamblea de Madrid, fue en el pleno del Ayuntamiento, la alcaldesa fue tremendamente dura con Donald Trump, le llegó a comparar con Hitler, escuchen. A la protesta que yo creo que nos surge a todos aquellos ciudadanos, a todas personas en el mundo que sentimos a la vista de la vulneración de los derechos humanos que se está produciendo por el actual presidente de Estados Unidos. Todos sabemos que es un gobierno legítimamente nombrado, apoyado con un número importantísimo de ciudadanos norteamericanos. Pero quiero tener presente que en el siglo XX vivimos las mayores vulneraciones de derechos humanos que todos ya sabemos por un gobierno que también fue inicialmente, desde un primer momento, apoyado por muchos de esos conciudadanos. PSOE y Ciudadanos aplaudieron sus palabras. Esperanza Aguirre se desmarcó. Escuchen. A mí me parece que podrá gustar o no gustar el presidente Trump. A mí hay muchas cosas que no me gustan. Pero que pretendamos darle lecciones de democracia desde Europa, donde han nacido los peores totalitarismos de la historia, el nazi y el comunista, el que tanto gusta el señor Sánchez Mato, me parece absoluta y totalmente rechazable. Bueno, pues lo que viene a decir es que Europa no puede dar ninguna lección porque en este continente, en el europeo, nació el comunismo. Yo creo que en este caso no está bien traído ese ejemplo o esa aseveración o esa afirmación de que Europa no puede dar lecciones. No se trata de dar lecciones, sino de denunciar. Es más, está
toda Europa denunciándolo, toda Europa. Está la señora Merkel a la cabeza, por cierto, una vez más, la más contundente en este terreno, cuando ella se juega muchísimo por la política de inmigrantes. Yo creo que en este caso Esperanza Aguirre no ha estado bien ajustado. El terror nazi y la dictadura de Stalin, ¿hasta cuándo impide que Europa pueda tener una voz? Toda la vida, ya estamos castigados de por vida a no hacer una crítica a otros porque tenemos ese baldón detrás. España con Franco, bueno, como tuvimos a Franco, no podíamos criticar a nada porque, claro, nosotros tenemos, es que es un argumento... Pero y sobre todo, ¿qué vamos a hacer desde Europa? El argumento, o sea, guardar silencio, es decir, a mí me parece bien que el Ayuntamiento de Madrid alce la voz porque está en condiciones de hacerlo y los gobiernos europeos deberían de plantearse hacer lo mismo, es decir, no vale callar ante el hermano americano que es el que maneja el dinero, el poder para no molestar, porque es el presidente, vamos a ser prudentes, vamos a ser diplomáticos. Hacerlo con habilidad, porque es verdad que tenemos que tener buenas relaciones con Estados Unidos y en Estados Unidos hay una mayoría de ciudadanos, ojo, que no comulgan con esas ideas, al menos 3 millones más que no comulgan, pero eso sí, plantando cara, porque es que Trump ha empezado, antes hablábamos de que esto no es una empresa, que es política, diciendo que le parece muy bien el Brexit, porque quiere debilitar a Europa. De eso hay que defenderse. ¿Qué vas a hacer que me ponga heroico? Hay que defender también nuestro honor. Nosotros tenemos relaciones con México. No podemos estar callados. Yo creo que el gobierno ha defendido a México, al principio con la boca pequeña. Ha dicho que siempre estaremos al lado de ellos. ¿No tenéis la sensación que la derecha española está algo despistada respecto a Trump, que no sabe exactamente cómo tratar al personaje? Los propios medios, digamos, más de centro-derecha, hay un día que le pegan un palo y el día siguiente le defienden, ¿no? Es que Trump es un nacionalista estadounidense. Entonces, Trump hará todo lo que crea que es bueno para Estados Unidos, para lo que él cree que es Estados Unidos. Si tiene que tomar medidas liberales porque cree que son buenas para Estados Unidos, las tomará. Si tiene que tomar medidas socialdemócratas, mercantilistas e incluso fascistas porque cree que son buenas para Estados Unidos, las tomará. Y yo creo que está bien alertar de los riesgos del nacionalismo exacerbado como el de Trump. Creo que está bien alertar de que la democracia, por muy democracia que sea, no puede convertirse en la tiranía de la mayoría y que, por tanto, el poder político tiene que estar estrictamente limitado por los derechos individuales. Creo que es excesivo y banalizar lo que fue el régimen nazi y el holocausto decir que Trump tiene semejanzas con el nazismo. Sigue estando muy lejos, aunque desde luego podemos establecer algún tipo de remota conexión entre el nacionalismo exacerbado de unos y el de otros. Bueno, que sigamos hablando de economía, no os voy a preguntar por Gibraltar, ya lo hemos abordado. Ese informe del Fondo Monetario Internacional, que bueno, dice que la recuperación de la economía española ha sido impresionante, Juan, pero nos vuelven a poner una vez más, si no sé, el Fondo Monetario Internacional, deberes. Quiere que el gobierno abarate todavía más los despidos, que controle todavía más el subsidio que cobran los desempleados, de derogar la reforma laboral no quiere ni oír hablar, y el organismo cree que si no se reduce más el paro es porque la gente cobra una prestación, es decir, que realmente no está buscando empleo, ¿no? Y eso que, bueno, los datos que tenemos son buenos, la economía española crece, hemos cerrado 2016 con una subida del PIB del 3,2%, exactamente lo que había previsto el Banco de España y el Gobierno. Con este son ya 13 trimestres consecutivos que tenemos de crecimiento. Sí, no, los datos hasta ahora son muy buenos, pero todo pronóstico parece que apunta a una progresiva desaceleración de la economía española y sobre todo de la creación de empleo. Yo creo que el dato quizá más preocupante del informe que conocimos ayer del Fondo Monetario Internacional es que en el año 2021 la tasa de paro de la economía española todavía estará por encima del 15%, al menos según lo que dice el fondo, que todo hay que decirlo, se equivoca más que una escopeta de feria. Pero aún así, no es nada extraño viendo cómo se ha comportado el mercado laboral español durante los últimos 30-35 años, pensar que en el año 2021 la tasa de paro todavía estará por encima del 15%. ¿No dijo Rajoy que estaría en el 13 en el 2019? Claro, ¿Fue este el pronóstico que hizo Rajoy? Por eso, que el fondo empeora mucho el pronóstico del gobierno y aunque sea 13 o sea 15, es un dato muy alto. Pensemos que media Europa está preocupada por su tasa de paro y estamos hablando de tasas de paro del 10 o del 11. Aquí estamos hablando de algo normal, tener una tasa de paro del 15 o del 13%, me da igual. Y por eso hay que profundizar en las reformas. Y cuando digo profundizar en las reformas, no me refiero a algunas de las cosas que dijo ayer el fondo. Por ejemplo, seguir subiendo más los impuestos. Eso no hay que... Quiere subir el IVA. Efectivamente, no hay que tirar en absoluto por esa línea. Hay que ajustar el gasto y hay que liberalizar la
la economía. No hay que machacar más con impuestos ni con regulaciones excesivas a los ciudadanos. Pide que se suba el IVA y también los impuestos especiales. Tú dices en El Independiente hoy, Casimiro, que pues coincides con Juan, que no aciertan los organismos internacionales, que fallan más que una escopeta de feria. Efectivamente, en sus previsiones económicas pocas veces aciertan. Pocas veces, efectivamente, aciertan. Igual que las recetas parecen recetas estándar, es decir, la receta siempre es la misma, ¿no? Y yo creo que las recetas no tienen que ser siempre las mismas. O sea, el dato de paro en España es mucho mayor que el dato de paro en Europa, pero también es verdad que la economía sumergida en España es mucho mayor que la economía sumergida en Europa. Si el Banco de España estima que hay un 20% de economía sumergida, por lo tanto habrá que descontar un 20% de ese dato de paro para que nos dé un dato real, que aún así sería mucho mayor que el que hay en Europa. También dice el Fondo Monetario, y en eso estoy de acuerdo, hombre, hasta ahora las políticas de ajuste han sido políticas de recorte de gasto y hay que ver las políticas de ingresos. Ingresos no solo significa subir impuestos, que es lo fácil. Oye, pues subimos el IVA, subimos... No, tiene que ver con políticas que generen ingresos, es decir, que generen empleo, que generen empresas, etcétera. Y yo creo que es ahí donde todavía nos queda mucho camino por recorrer. Pues te iba a decir que una sugerencia es subir los salarios. Lo dijo la semana pasada en este programa el presidente de la patronal, lo dijo este fin de semana el presidente de la patronal gallega. Y yo creo que quienes han sacrificado más sus vidas y han sufrido más la crisis son los trabajadores. Y ahora los propios empresarios están diciendo subamos los salarios para que la gente pueda consumir y pueda reactivarse la economía. Y cotizar más también. Pero es que ya estamos pensando en la herida a la crisis que va a venir cuando todavía no hemos sacado la cabeza. Si hay empresarios que creen que tienen capacidad para subir salarios, que lo suban. Pero recetar generalizadamente una subida de salarios en España cuando la tasa de paro todavía está cerca del 20%, creo que no es viable para muchas nuevas empresas que están haciendo. Lo que nos dijo Juan Rosell, el presidente de la COE, la semana pasada, es que los nuevos convenios se están firmando al 1,1, que la recomendación que hacen ellos es del 1,5, pero no llega al 1,5. Aún así es bajar salarios, porque la inflación está por encima. Con un plus, con un margen de 0,5 en función de cómo va la empresa. Es decir, si la empresa va bien... Y que no es lo mismo subir los salarios un 1 o un 1,5% cuando la inflación está en el 1,5 o 2, que es casi una rebaja real del salario, que subirlos cuando la inflación estaba bajando. Por tanto, no hay tanto cambio en la política salarial. Pero bueno, si una empresa, insisto, se siente con músculo financiero para subir salarios, que lo suba. Ahora, pretender que centralizadamente se suban los salarios en toda la economía es muy peligroso. De hecho, ayer el Fondo, uno de los cálculos de las estimaciones que hizo en retrospectiva fue que la moderación salarial ha salvado 1 millón de empleos en España. Bueno, rápidamente, venga, que quiero que hablemos de eso y si no nos vamos a quedar sin tiempo. Las empresas están teniendo beneficios y ese beneficio hay que repartirlo. Es decir, no solamente podemos... ¿Y en qué lo están invirtiendo? En crear empleo. En crear empleo. O sea, no puedes crear empleo, subir salarios... Con sueldos ínfimos, que la gente trabaja y es pobre. Eso no nos lo podemos permitir. Pero si como política económica no nos podemos permitir el asumir, el decir, no, las empresas todavía no están preparadas. Siempre están preparadas para conseguir beneficios. Pero que se sacrifiquen los trabajadores. No somos números de escuela de negocios, somos personas. A ver, precisamente porque somos personas no puedes aplicar políticas que machacan a las personas. Es decir, haber creado en España casi 6 millones de empleos es la política más antipersonas que te puedas imaginar. Y multiplicar irresponsablemente los costes salariales de las empresas afecta a personas porque las manda al paro. Y precisamente si queremos mejorar la calidad de vida de las personas hay que adoptar políticas que permitan crear empleo, que permitan a largo plazo subir salarios y que que el Estado no les quite todo el sueldo, el escaso sueldo que están generando a través de impuestos. Bueno, coste económico importante. Bueno, quiero que hablemos con Carlos Hernando, él es responsable del sindicato CESIF de Castilla y León. Muy buenos días, señor Hernando. Hola, muy buenos días, Susana. De momento decíamos que en Castilla y León se ha hecho la consulta al Gobierno para ver qué pasa con este asunto. ¿Qué cree que va a ocurrir? Bueno, realmente lo que se ha hecho ha sido una petición de la Junta de Castilla y León respaldada por los sindicatos mayoritarios con representación y bueno, pues espero que el Gobierno lo tenga en cuenta y una vez que, como evidentemente ya se sale de la crisis y además en el decreto 20-2012 era momentáneo, o sea, era durante un tiempo, ya estamos saliendo, espero que lo restablezca, que sea sensible con todos los empleados públicos, no solo los de Castilla y León, sino los de todo el Estado español, tenga consideración y ponga el decreto para que cada comunidad pueda restablecer
para sus empleados públicos lo que ya teníamos, que eran las 25 horas semanales. Antes de seguir, señor Hernando, vamos a comparar con otros países de la Unión Europea. Sí, aquí la media estaría en 37 horas y media, pero por ejemplo Alemania o por ejemplo Reino Unido, lo van a ver, están en 41 horas a la semana. ¿Quién está con 35 horas? Portugal y Francia. 36 Italia o Bélgica o otros países como Países Bajos. En definitiva, aquí estamos en la media tirando para abajo, señores, y más cerca de franceses y portugueses quiere estar la comunidad del señor Hernando. ¿Qué te parece, Juan? Bueno, a mí me parece una contradicción bastante clamorosa. Durante los últimos años hemos estado escuchando a los colectivos de empleados públicos decir que no se podía despedir a ningún empleado público porque se estaban desmantelando los servicios públicos, que estaban los servicios públicos al límite de personal y no podían prestar servicios. Y ahora nos están diciendo que tienen margen para trabajar menos horas sin menoscabo de la calidad del servicio público. O si hay menoscabo en la calidad del servicio público en caso de que trabajen menos horas, ¿qué están proponiendo? Que se incorporen a más trabajadores en plantilla. ¿Y quién va a pagar ese sobrecoste de trabajadores en plantilla? Pues quien paga siempre esto, el contribuyente. Y está muy bien hablar de restablecer derechos de antes de la crisis, por ejemplo las 37 horas y media. Yo también quiero que me restablezcan mis derechos como contribuyente de antes de la crisis. Quiero pagar menos IVA y quiero pagar menos IRPF. Señor Hernando, preferiría que le respondiera a usted. Sí, bueno, vamos a ver, es que tampoco es absolutamente como están diciendo. Hay que tener en cuenta que desde el 2011 se han perdido 320.000 empleos públicos. Solamente en el último año han sido 14.000. Hay un deterioro en la función pública muy importante. Entonces, lo que estamos pidiendo con las 25 horas, ¿qué puede suceder? Pues tenemos que restablecer todos esos empleos que se han perdido, porque la calidad del servicio público es fundamental. Y los empleados públicos somos los primeros que queremos que todo el administrado tenga el mejor servicio público que sea necesario. Y sin personal, lo siento mucho, perdone, piense lo que piense, no se puede dar un buen servicio de calidad. Simplemente fíjese en los hospitales, cómo están los pasillos. Simplemente un DNI tarda más de un mes. ¿Por qué? Pues porque desde el 2011 hasta aquí se han perdido más de 320.000 empleos públicos. Pero entonces, ¿cómo defienden trabajar todavía menos horas? Es decir, si las administraciones públicas no dan abasto porque no tienen personal, si ustedes quieren trabajar menos horas, todavía darán menos abasto. No es eso cierto como lo está diciendo. Vamos a ver, con 35 horas lo que vamos a conseguir es que vuelvan esos 300.000 empleados públicos que se han perdido, esas 300.000 plazas, con lo cual además, si se da cuenta, lo que va a suceder es que se va a pagar más IRPF, se va a pagar más seguridad social, va a bajar el paro, va a haber más creación de empleo, incluso fuera de la administración pública, con lo cual la economía se rehabilitará muchísimo más durante este tiempo. Es más, sabe usted lo que ha sido últimamente, un 3,1%. Que significa 428.000 empleos fuera de la administración. Si además de la administración también conseguimos que esos 300.000 vuelvan a trabajar dentro de la administración, la economía tendrá un revulsivo mucho más importante y el país pues crecerá mucho más. Subiéndoles los impuestos a los trabajadores en el sector privado para pagar el salario de los empleados públicos, lo que sucede es que los trabajadores del sector privado tienen menos dinero para gastar, para ahorrar y para consumir a costa de que lo tengan los nuevos trabajadores. Vamos a ver, no solo eso. El Estado hay que verlo como una gran empresa, es decir, es una empresa que tiene millones de trabajadores, pero es una empresa. Y da la casualidad de que a esa empresa Bruselas le marca el resultado que tiene que tener. Y el Estado español tiene un déficit enorme. Y nos han pedido que hay que rebajar ese déficit. Y fruto de esa petición de Bruselas se ha producido esa salida de interinos, esa no renovación de jubilados por personal nuevo, etcétera. Entonces, lo que usted está proponiendo, cuando hay muchas dudas de que España cumpla el objetivo de déficit, y ya le digo yo que no lo va a cumplir, es que aumentemos el objetivo de déficit. Es decir, es como si una empresa en pérdidas, que antes hablábamos de los salarios, subiera los salarios. Es la mejor forma de cerrar la empresa. Entonces, vamos a dejar que responda el señor Hernando y te dejamos aquí, si le parece, el debate. Señor Hernando. Sí, vamos a ver, no estoy en absoluto de acuerdo, porque además
Lo que ha sucedido con este 320.000 empleados públicos que han salido fuera, ¿sabe usted la cantidad de interinos que hay en la Administración por la tasa de reposición que no se ha podido contratar? Hay más de 680.000 interinos. Eso es trabajo precario que se ha dentro de la Administración. Con lo cual, si hay más trabajadores, también el IRPF sube, hay más ingreso por parte del Estado. Con lo cual, los impuestos no tienen por qué subirle. Y eso, además, es un dato que está ahí. Pues estaremos muy pendientes de la respuesta que dé el Gobierno a esa petición que hacía el Gobierno de Castilla y León y que, bueno, pues posiblemente luego podría ser secundada por otras autonomías. Ha sido Andalucía la primera en aplicarla, veremos si luego son más. Gracias de verdad, señor Hernando. Son las cuentas un poco tramposas, hay que decirlo. Es decir que si hay más trabajadores públicos se paga más IRPF. A ver, imaginemos que el coste de contratar a X trabajadores públicos es 10.000 millones de euros. Ya. Efectivamente, de esos 10.000 millones se pagarán a lo mejor 3.000 de IRPF. ¿Pero de dónde han salido esos 10.000 millones? Del IRPF del resto de trabajadores. Pero no nos extrañará que un representante sindical defienda que los 320.000 funcionarios que están fuera, interinos que vuelvan a la administración, no nos extrañará. Tiene el 18, el 20% de paro, donde si el sector privado trabaja más de 40 horas, bastante más, y los autónomos mucho más, y donde vemos que en Europa la mayoría trabaja 40 horas o más, pedir 35 horas, pues es un poco exagerado. Oye,